Vamos a hablar de pendientes de rectas y de incrementos. Ya estuvimos hablando en los videos anteriores, pero una función lineal, que sabemos que su representación gráfica es una recta, tiene una ecuación que es I igual a algo, un real que llamamos m, por la variable independiente, más otro real al que llamamos h, donde h es la ordenada de origen y m es la pendiente. La pendiente m fue definida como la tangente del ángulo alfa o del ángulo que forma con el eje de abscisas, y esto nos lleva a definirla como el incremento en y con respecto al incremento en x si consideramos un intervalo cualquiera, como por ejemplo este intervalo. Si consideramos que este punto tiene coordenadas x0 e y0 y que este punto tiene coordenadas x1 y 1, el incremento que hay en y es el largo de este segmento, es decir, y1 menos y0, sobre el incremento que hay en x, que sería el largo de este segmento, que sería x1 menos x0. Es decir que delta x sería el tamaño de este segmento y delta y sería el tamaño de este segmento. Y de esa forma queda definida la pendiente de una recta. A simple vista podemos ver que si y1 es mayor que y0 y x1 es mayor que x0, como en este caso, o en otras palabras, que el punto este está más arriba que el punto este cociente va a ser positivo. Entonces vemos que esta recta tiene una pendiente positiva, una pendiente mayor que 0. Tenemos dos posibilidades más, que son las que estamos viendo en pantalla. En esta recta, si tomamos dos puntos cualesquiera, normalmente se toma siempre en este sentido, por lo tanto va a ser positivo. Cuando eso ocurre, nuestro cociente incremental, que se define así porque es el cociente de los incrementos, el incremento en y y el incremento en x, va a tener un valor negativo, porque voy a estar dividiendo un valor negativo por un valor positivo, por lo tanto va a tener un valor negativo. Si tiene un valor negativo, podemos decir que en estos casos m va a ser menor que 0. Y finalmente, en este último caso, observamos que el delta x, bueno, va a ser positivo, el incremento en x, como lo acabamos de llamar, va a ser positivo, pero el delta y va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a estar dividiendo en m, vamos a estar dividiendo 0 por un valor positivo. Es decir que esto va a ser igual a 0. Y en este caso nuestro cociente incremental es 0 y nuestra pendiente m va a ser igual a 0. Observamos que si la función es creciente, la m, la pendiente, va a ser un valor positivo. Si la función es decreciente, la m va a ser un valor negativo. Y si la pendiente es igual a 0, la función es constante. Es una recta paralela al eje de las abscisas. Por lo tanto, la pendiente es un número, un valor que nos va a indicar cómo crece la función. Y sabemos que la función lineal tiene un crecimiento constante a lo largo de todo su dominio. Es decir, si yo tomo este par de puntos, acá está creciendo con una determinada pendiente, que puede ser, voy a poner como ejemplo, ahí puedo tener una pendiente de 1. Y si tomo estos dos puntos y vuelvo a calcular, la pendiente me va a dar 1. Y esa pendiente va a ser constante a lo largo de todo su dominio. De la misma forma, si en esta recta calculo la pendiente, voy a ver que me va a dar un valor negativo, por ejemplo, menos 1 o menos 1,5. Y si lo hago entre estos dos puntos, me va a dar lo mismo que si lo hago entre estos dos puntos y lo mismo que si tomo cualquier par de puntos de la recta. Y de igual manera, en esta función voy a obtener siempre una pendiente 0. Así como en la función lineal vemos que ese cociente incremental es constante a lo largo de todo el dominio, no ocurre lo mismo en otras funciones. Vamos a ver un ejemplo. Lo que estamos observando acá es una función cuadrática, que sabemos que su representación gráfica es una parábola, y estamos tomando dos puntos cualesquiera que pertenezcan a esa función y los estamos moviendo a lo largo del dominio de la función cuadrática. Y este cálculo que se está viendo acá es el valor de la pendiente. Esa pendiente se está tomando entre los dos puntos que antes mencionaba. Entonces, este punto verde tiene coordenadas 0,41 y 0,1, y acá podemos ver 0,41 y 0,1, que son los valores del punto 1, y este punto rojo tiene las coordenadas en este momento 1,59, 1,53, como vemos acá. Y este es el cociente incremental, es decir que este es el valor de la pendiente que tiene la recta secante que corta a la función esta, la cuadrática, en dos puntos cualesquiera. Vemos que entre esos dos puntos observo un crecimiento de 1,2. Si tomo por ejemplo estos dos puntos, veo que
esta recta tiene una pendiente negativa, o sea que es una función decreciente, ahí se puede ver mejor. Entonces el valor de la pendiente es negativo. Y en ese caso, en estos dos puntos, la pendiente es 0. Por lo tanto, esta recta secante a la curva posee una pendiente 0 y es una función constante. Como hemos visto en el problema anterior, trazar una recta que sea secante a una curva me permite tener una idea aproximada de su crecimiento entre esos dos puntos. Entonces, entre este punto y este punto, al observar esta pendiente, que es la pendiente de la recta secante, veo un valor de 1,18 que me está dando la información sobre cómo crece entre esos dos puntos. Es decir, la función está creciendo en 1,18 entre este punto y este punto. Y para algunas aplicaciones eso puede ser útil, pero es probable que en muchos casos necesite tener una aproximación mayor sobre el crecimiento. Entonces lo que voy a hacer para mejorar mi cálculo es lo mismo que hicimos en el problema anterior. Voy a acercar estos dos puntos. Voy a tomar este punto que es más cercano. Entonces tengo un crecimiento entre estos dos puntos de 1,22, que me indica que la función está creciendo. Si yo quisiera acercarlos más, puedo hacerlo y voy a observar que tengo una pendiente de 0,97, 1,1 y bueno, de esta manera puedo seguir acercando los puntos. En el problema anterior se había planteado la idea de conocer la velocidad instantánea, es decir, convertir esta recta secante que corta la función en dos puntos en una recta tangente que corta la función en un único punto, y eso me permitiría conocer la información sobre la variación en ese instante. Si se fijan, si yo voy tomando intervalos cada vez más chicos para hacer más precisa mi aproximación, lo que va a pasar es que el delta x, es decir, el denominador del cociente incremental, se va a hacer más chico. En este caso vemos que el denominador del cociente incremental me queda 0,86 menos 0,85, es decir, que esto es 0,1, un crecimiento de 0,1 y me dice que el crecimiento ahí es 1,3. Si bien esto pareciera ser una recta tangente, sigue siendo una recta secante, no olvidemos que estamos en los reales, y yo puedo ampliar esto y voy a ver que esa aproximación en realidad no era tan precisa, porque fíjense acá, esa recta no está sobre la curva, no está copiando la forma de la curva en ese punto. Entonces me puedo seguir acercando y puedo seguir aproximándome y aproximándome y aproximándome, y por más que quiera seguirme aproximando, por más que me parezca que ahí lo estoy tocando, en realidad son puntos distintos y no puedo utilizar esta ecuación para calcular. Acá el software me dice 0,85 porque está haciendo una aproximación, pero como vemos está sobre otros puntos. O sea, la coordenada en X varía y no es exactamente la misma para los dos puntos. Siguen siendo dos puntos. Entonces no podría hacer que esta ecuación, que el cociente incremental, me represente a la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque hacer eso implicaría tener un valor de 0 en el denominador. Y como ya saben, no se puede dividir por 0. Entonces pensemos en el siguiente problema. Esta recta que estamos viendo, esta nueva recta que hemos trazado, es una recta tangente a la función cuadrática, es decir que tiene una única intersección con la curva. Si la muevo a lo largo del dominio, veo que va a variar su pendiente, y ese valor de pendiente representa al crecimiento o al comportamiento de la función en ese punto C. Vamos a visualizar el valor de la pendiente de esta recta. Vemos que en este caso la pendiente es de menos 1,25. Es decir, la pendiente de esta recta, que es una recta tangente a la curva, en el punto C es de menos 1,25. Pendiente negativa significa que en este instante la función está decreciendo. Y, por ejemplo, en este punto la función también está decreciendo, pero podríamos decir que a una velocidad menor. O sea, acá decrece muy rápido y acá decrece menos rápido, por decirlo de alguna manera. Y vemos que el valor absoluto de la pendiente es menor, o que el valor de la pendiente es mayor. Entonces podemos ver que en este punto la pendiente, al ser de menos 0,35, me está indicando el menos, que es negativa, y el 0,35 que está decreciendo pero más lentamente que antes. Y fíjense, a medida que me acerco al origen de coordenadas, donde la función tiene un mínimo, ese valor de pendiente, esa inclinación, es menor todavía, ese valor absoluto de la pendiente. Y cuando llego exactamente al punto 0, veo que la pendiente de esta recta se volvió 0. Es decir que la función no está creciendo ni está decreciendo. ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Bueno, la función cuadrática empieza a crecer. Entonces la pendiente de esta recta tangente empieza a ser positiva. Y como la función crece cada vez más rápido, si muevo, esa pendiente es cada vez mayor. Esa pendiente de la que estoy hablando, esta, la blanca, repito, es la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la función cuadrática, en el punto C. Como podemos ver, va creciendo cada vez más rápido. Por lo tanto, la pendiente es cada vez mayor. Entonces, esto es extremadamente útil, esta herramienta. Tener la pendiente de la recta tangente a una curva es muy útil porque me da una idea del crecimiento en cada uno de los puntos. Si esa pendiente es 0, la función tiene un mínimo o bien tiene un máximo.
Si esa pendiente es negativa, significa que la función está decreciendo. Y no solo eso, sino que el valor absoluto me está indicando cuánto está decreciendo. Por ejemplo, acá la función está decreciendo más que acá, que tengo un valor absoluto más grande. Acá la función está creciendo, pero acá está creciendo más rápido. Entonces, por ejemplo, podría usar esto en funciones para intentar predecir resultados futuros, o bien para maximizar o minimizar, es decir, para intentar saber dónde están los máximos o los mínimos de una función, porque en principio yo sé que cuando haya un máximo o cuando haya un mínimo, la pendiente de esa recta va a ser 0. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo podemos llegar analíticamente a encontrar la pendiente de esta recta? En principio nosotros habíamos visto cómo calcular la pendiente de una recta secante, que es como estamos viendo en pantalla. Eso es lo que hicimos con el problema anterior. ¿Qué deberíamos hacer para calcular la pendiente de una recta tangente? Acercar estos dos puntos, como estábamos haciendo hoy, acercarlos hasta que sean exactamente el mismo punto. El tema es que si son exactamente el mismo punto, fíjate, este valor absoluto, este valor que está acá arriba y el valor que está abajo, tienden los dos a ser 0. Entonces esto tiende a ser 0 sobre 0, que es una indeterminación. Por lo tanto, deberíamos pensar que este cociente incremental llevado al extremo, este cociente incremental para dos puntos que coincidan, es una forma indeterminada. Pero en realidad, como vimos antes, para este ejemplo, no es un valor indeterminado, sino que es un valor perfectamente definido y que nos está brindando mucha información. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esto? ¿Cómo hago para llegar a definir la pendiente de esta recta, que es una recta tangente a la curva? ¿De dónde saco este m? Bien, lo que hay que hacer es este procedimiento de acercar los dos puntos de manera tal que el delta x, es decir, el incremento en x, esto que está acá, esta diferencia, tienda a 0. No puede ser igual a 0 porque si es igual a 0 llegamos a una forma indeterminada. Pero sí tenemos una herramienta que ya hemos usado, que es el límite. Entonces lo que debemos hacer para encontrar esta pendiente es hallar el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Entonces tomemos como ejemplo esta función. La función f de x es la que vemos en esa curva celeste. Con la función roja, que es una recta secante, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el problema anterior. Estamos trazando una recta que corte la función en dos puntos y eso nos va a dar una idea de si la función ahí está creciendo, está decreciendo, está siendo constante. Pero no es exactamente en el punto x0 o en el punto x1, sino que es en un intervalo, el intervalo que va de x0 a x1. Entonces, ¿cómo hago para encontrar exactamente la pendiente de esta recta? Exactamente la pendiente de esa recta, que como vemos es una recta tangente a la curva, una recta que corta en un solo punto. Utilizo esta misma definición, que es la del cociente incremental, pero voy a tener que calcular el límite de ese cociente incremental cuando delta x tiende a ser 0. Y podemos decir que esta es nuestra primera definición de derivada. Finalmente llegamos. Eso que estamos viendo ahí es la derivada de la función que se llama f en el punto x0 y 0. Ahora le vamos a dar un poco más de forma, pero esto que vemos acá es la derivada de f, que es la función celeste, en el punto este. ¿Y qué información me da? Me da la pendiente, porque recordemos que m es una pendiente. Esta ecuación es una pendiente. Delta y sobre delta x es una pendiente. ¿La pendiente de quién? La pendiente de esta, la recta roja. La pendiente de la recta que es tangente. ¿Por qué tangente? Porque la toca en un solo punto. Corta la función en un solo punto. ¿Y a quién es tangente? Es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿A qué curva? A f de x. ¿En dónde? En el punto x0 y 0. Eso es básicamente una derivada. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. ¿Qué información me da? Me da información sobre el crecimiento. Volvamos un poquito al ejemplo anterior. En esta función, este valor, el valor de la pendiente a la recta tangente a la curva en el punto C, es la derivada. O sea que esto que estamos llamando MR lo podríamos renombrar como la derivada de f en C. Y fíjate, es un número. O sea que la derivada de f en el punto C, f es esta recta, esta parábola, f es esta función. Y vemos que la derivada es un número. En este caso es un número que es igual a menos 1,4. ¿Y qué te dice eso? Si la función está creciendo, si la función está decreciendo, cuánto está creciendo, cuánto está decreciendo en ese punto. Acá está decreciendo a una velocidad, podríamos llamar, de 1,4.
Acá está decreciendo un poco más lento, está decreciendo a una velocidad de 0,34. Acá abajo tiene, en el vértice de la parábola tengo el mínimo, por lo tanto no está ni creciendo ni decreciendo. O sea que la derivada ¿cuánto vale? 0. Acá la derivada ¿cuánto vale? 0,69. ¿Y eso qué significa? Que la función crece. Acá la derivada vale 1,56. ¿Qué significa? Que está creciendo más rápido. Vamos a cambiar de función. Acá tenemos otra función. Vemos que acá la derivada es 1. ¿Qué significa eso? Que la función está creciendo porque la derivada es positiva y la pendiente de la recta tangente es 1. ¿Qué significa eso? Que si calculas la pendiente de esta recta te va a dar 1. Y acá tratemos, antes de mover el punto, de predecir qué es lo que va a pasar con la derivada. Fíjate, la función, que es esta curva que estoy marcando ahora, crece hasta acá, hasta que x vale 1, y acá tiene un máximo. Y después empieza a decrecer. Entonces, ahora cuando empieza a mover el punto C, esta derivada, ¿qué es lo que debería hacer? Pensalo un segundo. Frená el video y pensá, ¿qué debería hacer cuando este punto se vaya moviendo por distintos valores del dominio de la función? ¿Qué va a pasar cuando llegue acá arriba? ¿Cuánto va a valer la derivada? ¿Qué te parece? Fíjate, voy a mover. Acá vale 1. Está creciendo y ahora empieza a bajar ese valor, o sea, empieza a crecer pero más lento, empieza a crecer más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que finalmente la derivada vale 0. Cuando la derivada vale 0, la función en ese caso tiene un máximo, o sea que la derivada es 0 porque la pendiente de esa recta, tangente a la curva, es constante. ¿Qué va a hacer ahora la función? Pensalo, si la función empieza a decrecer, ¿qué va a pasar con la derivada? La derivada va a ser negativa y como va a decrecer cada vez más rápido, va a ser un valor cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, en valor absoluto me refiero. Y acá va a pasar algo similar. ¿Qué ocurrirá en este punto? ¿Qué va a pasar con la derivada? Bueno, la derivada se va a acercar a 0, se va a acercar a 0, se va a acercar a 0 y justo en el mínimo va a ser 0. Este applet te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas interpretar por tu cuenta. Lo único que tenés que hacer es modificar el valor de la función, poner la función que vos quieras y después podés ir moviendo los puntos. Tenés en el mismo applet la función con la recta tangente y la derivada y la recta secante con los dos puntos. Así que vas a poder interpretar por tu cuenta todo esto que estuvimos viendo. Y básicamente eso es una derivada. Lo que vamos a hacer en el próximo video es llevar estas definiciones a la forma en la que se usan tradicionalmente y vamos a definir, además de lo que hemos definido ahora, que es la derivada de una función en un punto, la función derivada. Es decir, veremos una función que está formada por todas las derivadas de una función. No es un fan pensada viret al lado otro adamro fatek no es un fan somero brice David no es un fan no es un fan David al se claro inifedo me colen sameda inifeda somoy nemla no cierto no es que alambro fala se no es inifeda pero se hoy digo mis cornelas somoy David no sí nema que soy no digo mi te costado da no puedo brother ni leo whatsapp quizás no puedo no que nada que saqueral y a David al nehat guerral no es un fall del baum himne sen no, para digo, un liceo, pues pedí, sale, joven, no es un